Me configuramos aquí un par de cositas. Listo. Perfecto. Bueno, pues sean ustedes bienvenidos a la tercera y última webconferencia de nuestro curso Metodología y Técnicas de Investigación. Hoy es 22 de abril del 2025. Permítanme aquí que esta diapositiva tiene un error. Estamos en el 2025. Va a quedar disponible esta grabación para consulta de todos los estudiantes de nuestro curso. Quienes los acompañamos en la red de cursos somos el tutor Pedro Juan Gamero, que está ubicado en la zona Caribe, y quien les habla, Zuli Rodríguez. Yo estoy ubicada en la zona Amazonía Orinoquía. Decirles que cuenten siempre con nuestra tutoría, nuestro apoyo. Tenemos canales de atención disponibles, como ustedes ya los conocen, el Teams, el correo interno del curso, y también les estamos compartiendo información a través de una estrategia que tenemos en nuestra red, como es el lunes de noticias. Ustedes todos los lunes encontrarán allí pues información que puede ser de interés para todos, ¿cierto? Entonces, pues insistir en que la comunicación oportuna es la clave para que podamos sacar adelante nuestro curso en beneficio de los aprendizajes que queremos que ustedes adquieran, ¿de acuerdo? La agenda del día de hoy está compuesta por 5 sencillos pasos: saludarlos, hacer una reflexión inicial sobre lo que está ocurriendo en nuestro curso. También hablaremos de las fases del curso, de dónde venimos y hacia dónde vamos, cómo está diseñado microcurricularmente nuestro curso. Hablaremos de los contenidos que tenemos para esta fase. Número 4, les socializaré la guía de actividades para resolver algunas inquietudes que ustedes puedan tener o darles orientación. Y finalmente haremos una sesión de preguntas. ¿Listo? Entonces, para los que están aquí conectados, no se preocupen, en cualquier momento pueden abrir el micrófono, hacer preguntas, intervenir, generar aportes, ¿de acuerdo? En mi saludo inicial, yo quisiera preguntarles en la escala de científicos cómo se sienten hoy. Cuéntenme, por favor. Como el 1, como el 2, como el 3, como el 4, como el 5, como el 6. ¿Reconocen a estos personajes? Yo los voy siguiendo aquí por el chat o pueden abrir su micrófono y darme su opinión. ¿Qué estado los identifica más en este momento, mis estimados y estimadas? Lo pueden decir tranquilamente. ¿Ninguno? Anderson, ¿cómo te sientes hoy? Como el 1, bro. ¡Qué maravilla! Me alegra muchísimo. A ver, por aquí Erika, ¿qué nos puede decir Erika? A ver si Erika se anima a compartirnos su estado de ánimo en este momento al menos. Bueno, mientras Erika se anima, yo les cuento que yo me siento como la número 6, Madame Curie, ¿cierto? Una gran científica merecedora de 2 premios Nobel. Estoy muy pensativa, como analizando lo que está ocurriendo al interior de nuestro curso. Y quiero contarles en esta parte inicial cuál es la razón de que yo me experimente así en este momento. He venido revisando los trabajos que ustedes han presentado en la fase número 3 de nuestro curso, en la cual la intención es que ustedes empiecen a materializar las ideas que tienen para investigar y lo hagan a través pues, de todo un esquema general de un proyecto de investigación. Como les he dicho a todos los estudiantes de este curso, este es un curso que les va a dar a ustedes toda la base para un futuro proyecto de grado. Ustedes saben que en la UNAD tenemos diferentes modalidades de trabajo de grado y una de esas modalidades es proyecto aplicado o proyecto de investigación. Lo que ustedes hagan en este curso puede ser fundamental para cuando lleguen a sus periodos académicos de últimas matrículas y tengan ya como esa opción de trabajo de grado. ¿Por qué? Porque acá están ganando una realimentación del tutor, porque aquí están entendiendo unos fundamentos básicos. Entonces es muy importante que tomen este ejercicio pues como de verdad una formación académica y pedagógica que les va a servir en el futuro. Pero ¿qué pasa? Que como ya nosotros sabemos,
nuestros estudiantes están haciendo un uso, o digámoslo, alto uso de la inteligencia artificial para entregarnos sus trabajos. La inteligencia artificial no está mal, las herramientas están disponibles para que nosotros las utilicemos. Sin embargo, pues nos estamos encontrando con una cantidad de textos que están solamente creados por inteligencia artificial y que demuestran que no hay allí como una habilidad o una actividad cognitiva de parte de nuestros estudiantes y eso nos genera pues como una preocupación bastante alta. Yo les voy a mostrar cómo luce para nosotros los docentes la herramienta antiplagio que nosotros estamos utilizando. El Turnitin ya nos está reportando ciertos porcentajes de uso de la IA y nos indica los párrafos claramente que se hayan como generado probablemente con estos modelos de generadores de texto con inteligencia artificial. ¿Y qué pasa? Nosotros en nuestra experiencia vamos leyendo y vamos leyendo lo que ustedes nos entregan y efectivamente nos damos cuenta que hace falta mayor profundidad y mayor análisis. Por ejemplo, miren en esta diapositiva les quiero mostrar uno de los objetivos que algún estudiante de mi curso me propone y ustedes me dirán si esto está planteado de una manera correcta o no. Dice el objetivo específico, analizar el grado de adopción de la inteligencia artificial en sectores productivos clave en relación con la sostenibilidad. Punto seguido. Según un informe me ponen una referencia, dicen que el de 2022, más del 50% de las grandes empresas están adoptando tecnologías de IA en sus procesos operativos, pero solo el 18% de ellas lo hacen con un enfoque en la sostenibilidad. Si yo soy un evaluador de un proyecto, yo digo, hasta este primer punto, el objetivo puede ser claro para mí, puede estar bien estructurado, pero en un objetivo yo nunca le pongo estos datos que aparecen aquí registrados, ¿cierto? Yo no pongo allí cifras, yo no pongo estadísticas, yo no describo la situación, eso yo no lo hago en un objetivo de mi proyecto de investigación. Entonces, fíjese que más allá de que sea detectado que fue creado con IA, yo me doy cuenta que el estudiante allí no está teniendo un criterio claro o una habilidad reflexiva clara para proponer su objetivo específico, ¿sí? Quienes lean esto en detalle quizás pueden estar de acuerdo conmigo o simplemente notar que allí hay un ejercicio que se tiene que mejorar, ¿sí? Entonces, pilas. Nosotros como investigadores, pues tenemos todos unos fundamentos para proponer nuestra pregunta problema, la justificación, para proponer los objetivos tanto general como específico, y es algo que hemos venido trabajando alrededor de lo propuesto en este curso. Hoy les traigo unas herramientas muy bonitas que espero que les puedan servir y los puedan orientar muy bien y fortalecer lo que ustedes vienen avanzando. Entonces, pues hasta aquí como mi primera parte de reflexión. Hay que hacer uso de las herramientas de la inteligencia artificial, no hay problema con eso, pero nosotros debemos ponerle nuestra parte. ¿Cuál es esa parte? La información que hemos recibido, lo que hemos conceptualizado, lo que hemos aprendido con el material que nos sugiere el curso y ponerlo a disposición pues de nuestras entregas y nuestras ideas. Entonces, esa era como la primera parte. No es un regaño, es un llamado a la reflexión. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos en nuestro curso? Ustedes saben que es un curso de 5 pasos, ¿sí? Y para nuestra gran alegría, ya hemos avanzado en 3 de ellos. ¿Cuándo cierra el próximo paso? El 11 de mayo del 2025. Es la fase número 4 y vamos a hablar allí de rutas y técnicas. ¿Listo? Rutas y técnicas. Ustedes vienen desarrollando esto como una especie de rompecabezas. Cada fase se está articulando con la que sigue y no suelta de la mano a la fase anterior. Esto es todo un proceso. El curso tiene todo un diseño que los va llevando de la mano de un paso al otro. Es decir, que para aquellos estudiantes que por alguna razón no hayan podido hacer la fase número 3, pues van a tener bastante complique para realizar la fase número 4. Entonces la idea es que ustedes vayan siguiendo secuencialmente el diseño que se propone. ¿Listo? Entonces, recordemos todos, el 11 de mayo va a cerrar esta fase número 4. Ya en la fase número 5, después de haber hecho un gran recorrido
pensarnos una idea de investigación, analizar nuestros propios contextos, discutirlos, dialogarlo con nuestros compañeros de grupo, identificar de pronto semejanzas o, por qué no, diferencias, puntos en común, puntos relevantes o puntos que definitivamente no valía la pena tener en cuenta después de proponernos un esquema general, es decir, unos objetivos, una justificación, un problema de investigación. Y después de establecer unas rutas y unas técnicas, pues finalmente tendremos que evaluar si esta idea de proyecto es factible, es pertinente y qué tan alcanzable o claro es. ¿Listo? Entonces, esa es como toda la intención de nuestro curso. Bueno, veamos entonces cómo es que tenemos este diseño. Los hemos llevado a pensar en para qué investigamos. Después los llevamos a algunos procesos básicos de formulación de proyectos de investigación y ahora vamos a aterrizarnos aquí en las rutas metodológicas y en las técnicas que existen para investigar. Por supuesto, son muchas y son muy diversas y atienden a las diferentes disciplinas, áreas del conocimiento, ¿sí? Pero también dependen y atienden a nuestra destreza para identificar los problemas y para proponernos unos objetivos muy claros. Esto es, así como lo pongo en la diapositiva, una analogía, ¿no? Para qué investigar es como la banderita, la punta del iceberg, y cada vez tenemos que irlo destapando, profundizando más, porque, y ustedes lo han notado, cada vez que hablamos de un posible proyecto de investigación, pues vamos abriendo más y más y más y más posibilidades. ¿No? De esto se trata. También lo hemos dicho en este y en otros escenarios, que investigar es algo que se aprende con el tiempo y haciéndolo, ¿cierto? Cada vez que yo me encuentro con un nuevo artículo que me está mostrando resultados de investigación, yo descubro cosas que me sirven para mi propia investigación. O por el contrario, me doy cuenta que hay vacíos en el conocimiento que yo puedo resolver a partir de mi investigación. Entonces, es una buena analogía decirles que estamos como llegando a identificar el tamaño del iceberg que tiene nuestras propias ideas y nuestros propios proyectos. ¿Hasta cuándo vamos con este curso? Hasta el 1 de junio del 2025. Es para que tengan muy claro que ese día hacemos la entrega final de las actividades eh, del curso que tenemos en este momento. Les hemos comentado también que la investigación tiene un marco sistémico general. Arranca de la observación de situaciones, ¿cierto? Preguntas que nos hacemos frente a nuestras respectivas realidades. Hacemos allí también una actividad de análisis. Cada uno de ustedes hizo por allá en el paso 2 del curso, si no estoy mal, el contarle a sus compañeros sobre su idea de investigación, el contarle sobre su contexto, en describir, no, mire, yo vivo en el Cauca, y aquí tenemos muchos problemas, por ejemplo, con los agroinsumos para nuestros cultivos. Ah, bueno, entonces, ¿qué preguntas nos hacemos allí? ¿Cómo analizamos las situaciones que están ocurriendo? Cada uno de los grupos tuvo esa posibilidad. ¿Qué hicimos después? Pues describirlo, encontrar una justificación. Este tema que yo estoy proponiendo hace un aporte social, hace un aporte metodológico, hace un aporte académico, como que a dónde estamos llegando con estas ideas. Nos planteamos una pregunta de investigación y nos planteamos unos objetivos, tanto general como específicos. Hasta ahí hemos avanzado en nuestro curso. Hasta la fecha hemos avanzado hasta ahí. Ahora mire lo que nos hace falta. Nos hace falta pensar en los enfoques, en el tipo de investigación y en el alcance que puede llegar a tener nuestro propio proyecto. Y a esto lo llamamos diseño metodológico. El diseño metodológico sí o sí está fundamentado en el marco teórico. Y el marco teórico, por una parte, contiene el estado del arte, es decir, qué se ha hecho al respecto de nuestro tema, cómo se ha abordado históricamente o en el tiempo más reciente, quiénes han trabajado en este tema, cuáles son los resultados, cuáles son los hallazgos de esas investigaciones y también nos fundamentamos en teorías, pues que ya vienen tomando cada vez más fuerza, ¿cierto? En resumen, entonces, vamos a abordar rutas y enfoques en investigación. ¿No? Vamos a ver, reflexionemos un poco. Si ustedes están desde su computador y pueden escanear este código, perfecto. Y si no, ya les paso este enlace para que ustedes me cuenten en 3 palabras.
tres palabras muy sencillas. La primera que se les venga a su mente desde su experiencia como estudiantes de la UNAD o como personas que se desempeñan en diferentes roles en la sociedad. Quisiera que nos preguntáramos, además, porque esto está planteado en el aula, en nuestro curso, cómo influyen las diferentes rutas y enfoques metodológicos en dos aspectos importantes. ¿Cuál es la calidad y la relevancia de los resultados obtenidos en un proceso de investigación? ¿Ustedes cómo creen que estas rutas influyen? ¿Sí? Voy a compartirles acá en el chat el enlace porque de pronto algunos no pueden escanearlo, pero pues la idea es que puedan ustedes, por favor, participar con esas tres palabritas. ¿Sí? Ustedes me confirman, por favor, si pueden ingresar. Voy a dejar de compartir un segundo para dirigirme yo también a este enlace para ir checando lo que ustedes me van a dejar allí. ¿Listo? Si tienen algún problema con con el ingreso, me lo pueden contar, por favor. A ver, yo voy mirando. Mientras ustedes ingresan, yo también voy aquí explorando las respuestas que me van a llegar. Es un ejercicio pues de recopilar esas cosas que ustedes como que vienen abordando a lo largo de todo el curso. Dame un segundo, yo voy mirando por acá lo que nos aparece de resultados. Y por favor, los que ya hayan hecho el ejercicio pueden confirmarme a través del chat, por favor. Voy a compartirles la pantalla para que ustedes también vean cuáles son las respuestas que están llegando. Entonces, repito, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo influyen las diferentes rutas y enfoques metodológicos en la calidad y relevancia de los resultados obtenidos en un proceso de investigación? Y miren estas palabras tan interesantes que empiezan a llegar. Por ejemplo, credibilidad, ¿cierto? Que un resultado sea creíble, sea suficientemente sustentado, es importante para la comunidad académica y científica, ¿verdad? Que sea para mejorar continuamente. Muy bien, que nos dé claridad, que nos genere aprendizajes, que sea práctico, que nos permita profundizar en el conocimiento. Mm, acá dice que nos dé solución, ¿cierto? Entonces, fíjense que todas estas son conceptos que empiezan a permitirnos entender que las rutas y los enfoques metodológicos sí tienen un propósito significativo, un propósito de mejora continua, un propósito de bases consolidadas, tanto teóricas como prácticas, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Alguno tuvo problemas para ingresar al enlace? Acuérdense que pueden abrir sus micrófonos, no hay ningún problema. O si les dio problema y quieren escribir sus tres palabritas aquí a través del chat, también lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, confírmenme por favor. Yo les doy ahí un minutico para que veamos este ejercicio. Bueno, yo voy a continuar asumiendo que para todos pues el ejercicio fue claro. Bien, entonces hablemos de esas rutas metodológicas. Lo primero que debemos mencionar es que la literatura nos describe en este momento tres principales rutas. Una ruta cualitativa, una ruta cuantitativa y una ruta mixta. ¿Cuál es la intención de estas rutas? Como ya lo sabemos, abordar problemas de investigación.
Y un problema de investigación es algo que nos permite generación de conocimiento, alternativas de solución de problemas específicos. Además nos permite tomar decisiones informadas. ¿Se acuerdan por allá en los tiempos de la pandemia que todo el mundo tenía mucha confusión si se ponía la vacuna o si no se ponía la vacuna? Pues fíjese que la investigación y la comunidad científica y conocer y profundizar en ese tema de pronto nos permitía tomar una decisión informada con respecto a ese caso particular. ¿Mm? Entonces, significa, en otros términos, el avance de la ciencia. Y por qué no, y sería como lo ideal, generar mejora en las políticas públicas y el desarrollo social y económico de las naciones. Para eso nos atrevemos a resolver problemas de investigación, a realizar proyectos de investigación. Les quiero dar un ejemplo muy concreto de esto último que acabo de decir. En el año 2023, específicamente en octubre del 2023, el gobierno nacional sancionó la ley 2338 que establece los principios, contenidos y disposiciones de una política pública de prevención, acceso completo a la detección, diagnóstico temprano, estudio, control, tratamiento y terapias necesarias para el abordaje integral de la endometriosis. Que es la endometriosis? Es una enfermedad asociada al ciclo de las mujeres, ¿cierto? Una enfermedad por la cual se ha investigado bastante a través de los científicos en esta área y que gracias a esas investigaciones pues llega esto a convertirse en una política pública. Entonces, está siendo como un aporte específico para el bienestar y la calidad de vida de las diversas poblaciones. Entonces, esa es como la intención de enfrentarnos a problemas de investigación. Lo que ustedes están proponiendo al interior del curso está dirigiéndose cada uno desde su disciplina a generar un aporte en el conocimiento, ¿sí? Que en el futuro, ¿por qué no? Podríamos decir, pueden sentar las bases para una política pública, para que llegue a los tomadores de decisión y generemos pues un impacto a nivel nacional o, ¿por qué no? A nivel de la región Latinoamérica o algo similar. Entonces, esta es como una forma de ilustrar ese punto que les estoy allí mencionando. Vamos a trabajar con un ejemplo práctico, ¿sí? Los estudiantes de este curso, en su mayoría son estudiantes de contaduría pública y estudiantes de ingeniería electrónica, así que ustedes me han puesto un montón de problemas de investigación que son específicos de esas áreas y todo, y, digamos, las ideas que tienen, les he hecho la respectiva observación. Yo aquí les traje un ejemplo que podría proponerse desde cualquier área, ¿sí? Y se puede hacer un abordaje interdisciplinar. Dice así, la relación entre el uso de las redes sociales y la calidad del sueño en estudiantes universitarios, impacto en su rendimiento académico. Entonces, fíjese que alguien podría proponer esto como una idea de investigación. Oiga, sí, miremos qué pasa con los hábitos de sueño de los estudiantes universitarios. ¿Mm? ¿Cómo se relaciona eso con su desempeño académico, con sus calificaciones? Entonces, yo podría plantear este problema. Este problema dice así. Con el aumento del uso de redes sociales, especialmente entre los jóvenes, existe la preocupación de que este hábito esté afectando la calidad del sueño de los estudiantes universitarios. Y vean que aquí tengo una referencia. ¿Por qué es importante buscar referencias? Porque yo tengo que darme cuenta que han hecho otros investigadores en el tema que a mí me interesa. Pues, por ejemplo, yo fui a una base de datos normal, a la biblioteca de la universidad, que es además una muy buena biblioteca, ¿m? Y yo encontré este artículo, miren, influencia del uso de redes sociales en el sueño, el rendimiento académico y la actividad física en estudiantes de secundaria. Un artículo publicado en el año 2024, es un artículo muy reciente. Entonces yo escojo ese artículo porque seguramente allí voy a encontrar cosas que me sirvan para mi propia investigación. Por ejemplo, en ese artículo lo hicieron para estudiantes de secundaria, pero yo lo quiero hacer para estudiantes universitarios. Entonces, ¿qué de lo que está propuesto en ese artículo me sirve a mí y qué cosas podría yo utilizar o podría mejorar para mi propio interés de investigación? ¿Mm? Por eso es tan importante que ustedes consulten los antecedentes, el estado del arte. Bueno, sigo leyendo el planteamiento de mi problema. Dice,
Las redes sociales, con su constante actualización de contenido y su impacto en los patrones de comportamiento, podrían estar interfiriendo en los horarios de sueño, la cantidad de descanso y la calidad del sueño en general. Aquí yo podría poner otra referencia de alguna investigación que ya haya estudiado esto y que permita asegurar esta afirmación, ¿cierto? El planteamiento de un problema, pues por supuesto tiene que ser algo muy robusto, algo muy bien especificado, muy bien definido. Aquí yo les traje solo un pequeño fragmento, pero todos ustedes están construyendo planteamientos de problema que no es que tengan que ver con una extensión máxima ni una extensión mínima, sino que las ideas estén bien planteadas, bien plasmadas, que ustedes allí puedan explicar el por qué es necesario hacer la investigación que ustedes están proponiendo. ¿Listo? Esa es como la intención. Entonces, veamos. Yo ya hice un planteamiento, ya tengo una idea, ya hice un planteamiento del problema, ahora me voy a hacer la pregunta de investigación. Este es un ejemplo. Podríamos plantear otras muchas preguntas. Si yo quisiera, les diría a cada uno de ustedes que planteen una pregunta de investigación distinta frente al tema que les estoy proponiendo. Pero escojamos esta, es solamente un ejemplo. Dice, ¿de qué manera el aumento del uso de las redes sociales entre los jóvenes podría estar afectando la calidad del sueño de los estudiantes universitarios, considerando su impacto en los horarios, cantidad de descanso y la calidad general del sueño? Entonces, fíjese que ahí yo estoy haciendo una pregunta que es abierta, pero yo le estoy dando ya unas, llamémoslo, variables. ¿Sí? ¿Cuáles son esas variables? Uso de las redes sociales. ¿Sí? Eso es una variable que yo ya establecí. ¿Y qué otras variables les estoy dando? Impacto en los horarios. Horario, cantidad de descanso y calidad de sueño. Esas son otras variables. Las unas dependen de la otra. Entonces hablamos de variables dependientes y variables independientes. Yo ya estoy pensando en un posible diseño metodológico para abordar mi problema de investigación. Y como yo ya estoy pensando en un posible diseño metodológico, tengo que pensar entonces en el enfoque. Y como se los mencionaba anteriormente, existen enfoques cualitativos, cuantitativos. ¿Y cuál es el otro? ¿Alguien me quiere decir? Cualitativos, cuantitativos. ¿Y qué más? Mixtos. Mixto. Eso, muchas gracias. Gracias por hacerme sentir que sí están aquí pendientes en la conferencia. Muy bien, y mixtos. Entonces, claro, la pregunta del millón, profe, ¿y yo cuál voy a utilizar? ¿Cuál me conviene a mí? Pues la respuesta a eso es depende. Depende de lo que ustedes quieran hacer y hasta dónde quieren llegar. Entonces, sigamos en nuestro ejemplo para poderles ilustrar un poquito más. Entonces, en el ejemplo que yo les traje aquí, veamos cómo sería en el enfoque cualitativo un posible objetivo para esta investigación. Entonces, dice, obtener información detallada sobre las experiencias personales de los estudiantes. Bueno, aquí me haría falta completarlo, ¿no? Con respecto a los horarios de sueño, la calidad del sueño, bueno, las cosas que ya he mencionado. ¿Cuáles serían los posibles instrumentos de recolección de información en el enfoque cualitativo? Bueno, yo tendría que hacer entrevistas abiertas, tendría que hacer entrevistas semiestructuradas, donde los participantes me cuenten en detalle cómo las redes sociales influyen en sus hábitos de sueño y en su bienestar, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí yo ya voy proyectándome qué instrumentos yo podría estar utilizando. ¿Cuáles son unas posibles preguntas para esos instrumentos? Por ejemplo, ¿cómo percibes que el uso de las redes sociales afecta a tu sueño? ¿Crees que las redes sociales influyen en el momento en el que decides acostarte? ¿De qué manera lo hacen? ¿Has notado alguna relación entre el contenido que consumes en redes sociales y la calidad de tu sueño? ¿Cómo? Entonces, fíjense que son todas unas preguntas como muy abiertas, que además yo tengo que después saber cómo sistematizar. En nuestro curso de metodología y técnicas de investigación, el que ustedes están tomando en este momento, no vamos a llegar hasta la aplicación de nuestro proyecto. Solamente vamos a dejar un planteamiento general de la investigación. Por eso les digo que lo piensen más como hacia el futuro. ¿No? Entonces aquí nosotros no vamos a diseñar los instrumentos ni nada, pero es importante que ustedes piensen en que cuando plantean un objetivo ya tienen que estarse proyectando hacia la metodología y los instrumentos de recolección de información.
Este enfoque cualitativo pues tiene algunas ventajas. ¿Cuáles serían algunas de ellas? Un análisis profundo de experiencias y percepciones de los participantes. Entonces, con esas preguntas que yo acabo de leer, yo puedo explorar en la percepción que tienen los participantes de mi estudio. Y esto me proporciona una información rica sobre las razones subyacentes de la relación entre las redes sociales y el sueño. O sea, yo como que ahí puedo explorar una cantidad de elementos. Pero ¿qué pasa? También tiene unas desventajas. Puede que los resultados que yo encuentre no sean generalizables, ¿cierto? Puede que solamente sean percepciones de unos cuantos. Entonces, como que puede dificultarme el llegar a una conclusión. De manera que, por ejemplo, en este caso, un enfoque cualitativo, aunque requiera mayor análisis, me podría de pronto brindar la información que yo estoy necesitando para resolver mi pregunta-problema. Entonces, por eso digo, depende del alcance que yo quiero que tenga mi investigación. Veamos entonces el ejemplo del enfoque cuantitativo. Esperen que aquí me quedo mal en la diapositiva, permítanme. Cuantitativo. Entonces, ¿qué pasa si yo me voy por el enfoque cuantitativo? Entonces ahí el objetivo ya cambiaría y podría yo enunciarlo de esta manera. Medir de forma estandarizada el tiempo de uso de redes sociales y la calidad del sueño, bla, bla, bla. Aquí complementaría con las variables que ya dispuse ahorita, ¿cierto? Entonces, fíjense que en el enfoque cuanti, los instrumentos, pues también ya van a cambiar. Encuestas estructuradas con preguntas cerradas, por ejemplo, yo utilizaría, voy a medir de manera numérica las variables que están involucradas. Por ejemplo, en una escala del 1 al 5, ¿cómo calificarías tu calidad de sueño? Entonces, fíjense que los instrumentos, según el enfoque, pues tienen que cambiar. ¿Cuáles preguntas yo podría hacer aquí si yo me voy por un enfoque cuantitativo? Yo preguntaría, por ejemplo, ¿cuántas horas al día utilizas redes sociales? Y entonces le doy opciones, ¿no? De 0 a 1 hora, de 2 a 3, de 4 a 5, más de 5 horas. Yo le puedo preguntar, en una escala del 1 al 5, ¿cómo calificarías la calidad del sueño durante la última semana? Muy mala, muy buena, en fin, la escala que yo le ponga, ¿cierto? ¿A qué hora sueles acostarte los días de la semana? Le puedo dar unas opciones horarias. Entonces, fíjense que yo como investigador voy dirigiendo todo mi diseño metodológico, teniendo en cuenta el enfoque, teniendo en cuenta los alcances y teniendo en cuenta cómo voy a hacer después el análisis de la información. Lo importante es que esto me ayude a resolver de manera rigurosa, académica y con bastante fundamento la pregunta-problema que yo me he planteado. ¿Listo? Estos son solamente unos ejemplos, traté de traerlo de la manera más sencilla posible, pero cada uno ya tiene que estar pensando en su propio tema de investigación. Aquí también tenemos unas ventajas en el enfoque cuanti. ¿Cuáles son las ventajas? Que podemos recolectar grandes cantidades de datos y estos pueden ser analizados estadísticamente, lo cual facilita la identificación de unos patrones, unas relaciones entre estas variables. Además, es un enfoque útil si se quiere generalizar los resultados a una población más amplia, ¿verdad? Yo puedo tomar una muestra representativa y con todo un manejo de datos, con una estadística de los datos, de pronto atreverme a generalizar con mi conclusión, ¿verdad? Pero también hay unas desventajas. Es que es posible que no pueda capturar la complejidad de las experiencias personales de los individuos, ¿cierto? O aquellos matices que se encuentren allí entre las redes sociales y el sueño. ¿Por qué? Pues yo le estoy dando una cosa más cerrada, más estructurada, más rigurosa. Entonces hay que tratar de establecer el diseño que nos permita llegar a conclusiones. De otro lado, y más bien por esa razón, aparecen entonces los métodos mixtos, en donde el investigador puede ir tomando las ventajas de los dos enfoques o de las dos metodologías para lograr resolver su pregunta-problema. Es difícil en este momento ejemplificar
con cada uno de los temas que ustedes me están proponiendo, pero yo tengo en mente muchos de los que ustedes han dicho. Algunos de ustedes, por ejemplo, me han hablado de el uso de software con inteligencia artificial para llevar estados financieros en empresas, en pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. Bueno, ustedes tienen que mirar qué les funciona mejor, un método mixto, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos instrumentos? ¿Cómo abordarían la información? Hasta ahí me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna inquietud. Mientras se animan, Fabio nos compartió con respecto al primer ejercicio que hicimos las palabras rigor, enfoque y validez. Muy bien, cuando escogemos un buen enfoque metodológico, vamos a darle rigurosidad y vamos a darle validez a nuestros resultados. ¿Qué nos pasa muchas veces cuando presentamos nuestras tesis, nuestros trabajos de grado? Que nos hacemos una pregunta de investigación que al final no resolvemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque fallamos en la parte metodológica. Entonces, es importante tener en cuenta esta fundamentación. ¿Alguien dijo yo? ¿Preguntas, inquietudes, sugerencias? ¿Todo está claro? ¿Nada está claro? Buenas tardes, profe. Ahí con respecto a, pues, digamos que en la que yo escogí, pues, era mixto porque, pues, me da más de dónde escoger datos. Pero teniendo en cuenta eso, hay investigaciones que solo tengan cuantitativo, Claro, cualitativo, digo, porque, o sea, claro. cuantitativo sí, porque los datos, pues, uno los tiene pero con cualidades, ¿cómo puede manejar uno el, o desarrollar el tema? Claro, Solo- excelente tu pregunta. Digamos que en el imaginario está que los datos son como que los que nos están revelando más la realidad, ¿cierto? Pero en el enfoque cualitativo, que es muy utilizado en las ciencias sociales, en las humanidades en general, también hay rigurosidad. Entonces allí hay muchísimas estrategias que podemos utilizar. Por ejemplo, no sé, por decirte alguna de ellas, los grupos focales. Yo puedo hacer entrevistas estructuradas y semiestructuradas con grupos focales y encontrar allí desde lo cualitativo algunos hallazgos que puedo demostrar, ¿sí? Que yo puedo demostrar. Entonces, por eso te digo que depende como de todo el diseño que tú haces como investigador para lograr dar una conclusión certera. Ahorita les voy a mostrar un recurso, de hecho, de una vez, mientras en un segundito le doy la palabra a Fabio. Pero para responder a tu pregunta, Anderson, que me parece súper interesante, permítanme y de una vez les voy a compartir un recurso que además está sugerido en el aula virtual, en nuestro curso. Y espérenme a ver qué se me hizo, espérenme a ver qué se me hizo, que es el libro de Hernández Sampieri, que es una guía muy interesante sobre las metodologías cualitativas, cuantitativas y mixtas, ¿sí? Y lo encontré en la versión ebook, entonces es una versión interactiva muy interesante, muy bonita. Pueden acceder a ella una vez tengan su aula virtual abierta, es decir, sí, que se hayan logueado en el aula virtual. Permítanme, les comparto. Y es muy interesante porque, a ver, sí, creo que aquí ustedes están viendo. Ya les voy a compartir el enlace en el chat. Entonces, miren, este es el libro de metodología de la investigación. En este libro específicamente les van a hablar de las 3 rutas que yo les acabo de mencionar. Enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. En el menú de la parte izquierda, ustedes van a encontrar la tabla de contenido. Y es muy bonito porque no tienen que desgastarse, pues, como ubicando la información, sino que ustedes se van específicamente a lo que más les interesa. Por ejemplo, para Anderson, mira, selección de la muestra en la ruta cualitativa. Voy a irme para allá. Bueno, sí es un poquito pesadito, se demora un poquito en cargar, pero aquí empieza el libro de una manera muy estructurada, muy sencilla, muy resumida, ¿cierto? A explicarnos cómo seleccionaríamos esta muestra en una ruta cualitativa. De hecho, les propone hacer allí algunos ejercicios. Cuando ustedes dan, no sé si alcanzan a observar una barrita azul en la parte inferior, tiene 3 punticos, yo le doy clic allí y él me sigue desplegando toda la información,
¿sí? Es muy sencillo de leer, es muy, digámoslo, didáctico, ¿sí? Para que ustedes pues profundicen en esto que yo nada más les estoy dando como un abrebocas, ¿sí? Entonces, fíjate que aunque nosotros digamos que una ruta cuantitativa me va a generar unos datos estadísticos y que yo puedo mostrar y demás, lo cualitativo también tiene unas formas, ¿sí? Para ser riguroso, ¿vale? No sé si contesté tu pregunta. Y vamos a darle la Sí, palabra porque a es que Fabio. yo también estoy viendo el curso de estadística y entonces pues Mm, ahí también pues hacemos sí, Profesora, buenas tardes. lo que es cualitativos. Pero pues claro, digamos que las preguntas pues son muy diferentes, o sea, así como los correcto, datos a analizar son diferentes porque pues uno son cantidades y los otros son cualidades. No, pues como analizar correcto. cualidades Sí, ya es correcto. un poco más complejo. Sí, correcto. Entonces también ahí va una destreza muy particular en el investigador para el manejo y el análisis de los datos, ¿no? Entonces, pero pues en ese proceso estamos, en fundamentarnos para saber cómo manejar ese tipo de enfoques, ¿sí? Mira, aquí yo los invito, de verdad, este libro es una cosa que me parece maravillosa. Yo en el curso les había sugerido, aquí está, es el mismo libro, pero aquí está en una versión pues plana, en una versión de consulta de PDF, simplemente texto, pero hoy que lo encontré en ebook me pareció maravilloso. Es interactivo, ustedes pueden ir, ampliar la información, bueno, revisar aquí con la tabla de contenido, resolver los ejercicios prácticos que les muestra y me parece que es bastante formativo. Ahora sí, Fabio, te doy la palabra. Buenas Discúlpame. tardes, profesoras, Un gusto compañeros. saludarte. Gracias. Bueno, una inquietud en el análisis del artículo de investigación, ¿ese es un tema abierto o está relacionado con algún Bueno. aspecto específico? Bueno, no he llegado allá, pero ya les voy a explicar porque eso hace parte de la guía, ¿sí? Que ya se las voy a explicar. Permítanme, primero les comparto el enlace del ebook. De verdad, se los súper recomiendo. ¿Mm? Aquí me dice Viviana y Jenny. En el caso de la economía ambiental, en el caso de la contabilidad sostenible, en el desarrollo social y económico de las comunidades rurales, eso depende de cuál es la pregunta problema, ¿cierto? Depende de la pregunta problema, depende del objetivo, entonces así mismo ustedes van a escoger, a seleccionar el enfoque. ¿Listo? Yo no puedo decirles mentiras. La parte metodológica es la parte más rigurosa de un diseño de investigación, ¿sí? Ayer le decía a un compañero, bueno, pero tú tienes este objetivo, ¿cómo vas a cumplir este objetivo? No, es que yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Y entonces yo le decía, pero ¿y qué tal que ahí no encuentras los datos que necesitas? No puedes concluir, o sea, no cumpliste tu objetivo. Entonces tienes que ser muy riguroso en tu parte metodológica. ¿Listo? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se aprende? Haciendo, leyendo, fundamentándose. ¿Listo? Fabio, para responder tu pregunta, entonces voy a continuar con las diapositivas que yo les tenía. Ay, esperen un segundito para explicarles qué es lo que hay que hacer en la fase 4. ¿Listo? Voy a explicarles qué es lo que hay que hacer en la fase 4. Entonces, bueno, lo primero, recomendarles que por favor hagan una lectura muy juiciosa de la guía. Muy juiciosa. Sin embargo, para ayudarles, y yo les publiqué por allí en el foro de noticias, si no estoy mal, esta pequeña infografía que les hice de este momento intermedio. Este momento lleva 100 puntos. Por favor, revisen la rúbrica de evaluación para que no se les vaya a olvidar nada y sepan cómo los vamos a evaluar. ¿Qué hay que hacer? Van a leer el material de referencia. ¿Cuál es el material de referencia? El ebook que les acabo de compartir. ¿Mm? Lo tenemos en el curso, lo tenemos en versión PDF, pero yo se los acabo de brindar en versión interactiva. Entonces, mejor, más fácil. ¿Listo? Van a leer ese material. Van a discutir algunas ideas que ustedes puedan extraer de esa lectura para responder a la pregunta orientadora que está en la guía. ¿Mm? Entonces, con una leidita que le den a este libro, van a participar en el foro. La idea después es que de manera colaborativa desarrollen un recurso digital
para explicar estas rutas cualitativas, cuantitativas y mixtas. ¿Cómo se requiere ese recurso digital? El diseño es de ustedes, la creatividad es de ustedes, lo que a ustedes mejor les convenga, que si es en un Canva, que si es un Wix, que si es, bueno, un tablero interactivo, como ustedes quieran. ¿Qué es lo importante? Que ustedes se tomen el ejercicio en serio de revisar cuáles son esas rutas, cómo funcionan, cuáles son sus características, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. ¿Listo? Organicen la información como a ustedes les parezca más adecuado. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer en un siguiente punto de nuestra guía? Vamos a analizar un artículo de investigación. Y para responderle a Fabio, ¿cuál artículo? Tomen alguno de los que ustedes ya consultaron en fases anteriores del curso. En fases anteriores del curso ya se les pidió que fueran a la base de datos de la biblioteca de la universidad, pusieran palabras claves, hicieran una ecuación de búsqueda y encontraran información sobre el tema que les interesa. Los grupos tuvieron que reportar al menos 3 artículos relacionados con su tema. Escojan de esos 3 el que más les guste. O si no les gustó ninguno, pues tomen otro artículo nuevo, no importa. Pueden consultar nuevamente las bases de datos y encontrar un artículo que les parezca más llamativo o que se relacione mejor con su investigación. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que vean ustedes en ese artículo? O sea, tienen que coger ese artículo. Ay, perdón, bueno, aquí les decía. Acá, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a interpretar la información que está en ese artículo. ¿Y cómo se interpreta la información que está en ese artículo? Bueno, vamos a ver cómo se interpreta esa información. Pues primero tienen que organizar la información, ¿sí? Tienen que organizar la información, es decir, identificarla, seleccionar aquel tema que de verdad les interesa. Van además a interpretar, entonces organizar. Segundo punto, interpretar. Tercer punto, jerarquizar. Y cuarto punto, integrar a la propuesta de investigación. Voy a tratar de ser un poco más detallada con estos 4 puntos, ¿vale? ¿Cómo organizamos la información? Pues lo primero que yo tengo que hacer es identificar si esa fuente que yo seleccioné es una fuente relevante. ¿Cuáles consideramos fuentes relevantes? Los artículos de revistas científicas o los libros académicos. No consideramos, al menos para este caso, en nuestro curso, como información relevante, ni un blog, ni una página de internet por ahí X, ni la opinión de fulanito y fulanita en un muro en Facebook, no. Consideramos como fuentes relevantes artículos de revistas científicas y libros académicos. ¿Listo? Vamos a categorizar la información. ¿Cómo lo hacemos? Pues identificando temas principales y subtemas. Yo sé que este dibujito de aquí no se alcanza a ver mucho. A ver si yo puedo ampliar acá. Pero simplemente para ilustrar que hay un tema central. Acá, como ejemplo, puse la educación. Bueno, o encontré este dibujito, la educación. Ese es un tema central. ¿Cuáles son los subtemas? Inclusión educativa, currículo, pedagogía y didáctica, estudios críticos, socioculturales e históricos sobre la educación y la diversidad, políticas públicas y educación. Fíjense que saqué otras hojitas, unos subtemas, y hay otros más detallados, muchísimo más detallados. Entonces la invitación es para que ustedes hagan lo mismo con ese artículo que ustedes van a seleccionar. Como grupo traten de identificar, bueno, cuál es el tema central, cuáles son los subtemas y cuáles son los temas más detallados, más específicos y cómo estos pues nos van a funcionar para nuestro propio trabajo de investigación. ¿Listo? Ese sería el punto número 1. El punto número 2, ¿cómo hacemos la interpretación de la información que aparece allí? Bueno, yo tengo que hacer un análisis crítico. ¿Y de qué manera lo hago? Comparando diferentes perspectivas. Allí mismo en esos artículos ustedes van a encontrar que dice, como menciona fulanito de tal en el estudio tal, la sostenibilidad ambiental es determinante para las industrias de cacao en el departamento del Meta, mientras que fulanito en el artículo publicado en tal revista dice que no, que eso no es importante, qué sé yo, estoy dando ejemplos como muy al aire. Comparar diferentes perspectivas. Eso lo van a encontrar ustedes al leer los artículos que seleccionan. Tienen también que evaluar las metodologías. Es decir, ustedes que critiquen ese artículo, léanlo, revisen qué metodología utilizaron,
Ahí les tiene que decir si eso fue, que si utilizaron entrevistas semiestructuradas, si utilizaron una encuesta, un instrumento. Los artículos dicen ese tipo de detalles. Entonces, la invitación es que ustedes cojan y critiquen ese artículo, ¿sí? Que ustedes digan, oiga, sí, estuvo bien que los investigadores hicieran esto, o no entiendo por qué hicieron esto, debieron haber utilizado tal otra estrategia, otra metodología. ¿Listo? Eso es como lo que queremos que ustedes hagan al analizar el artículo que van a seleccionar. Identifiquen muy bien la justificación teórica que tiene este artículo y si de pronto identifican brechas en la literatura, es decir, algo que ustedes están leyendo ahí y que es relevante para su tema, pero no se menciona o cosas así, también lo pueden plasmar. ¿Listo? Generalmente, las brechas de la literatura es las que abren el camino para nuevas ideas y nuevos proyectos. ¿Listo? Esa es como la intención. Voy en el segundo punto. Vamos para el tercer punto. Y este está pues un poco más largo, pero para resumir, podríamos decir que hay que jerarquizar la información. ¿Qué significa jerarquizar? Darle un orden de importancia. ¿Y yo cómo le voy a dar un orden de importancia? Por ejemplo, yo puedo, no sé, con respecto a la actualidad de esa referencia. ¿Sí? Yo seleccioné un artículo del 2024 y voy a ir a la bibliografía y voy a revisar en qué otros artículos se basó. Si, por ejemplo, me están hablando de recursos educativos digitales, pero las fuentes en las que ese artículo se basó son por allá de 1970, pues probablemente yo digo, no, pues eso no es no tiene una credibilidad y las fuentes no son actuales. Entonces, como que hago un análisis al respecto. ¿Listo? Jerarquizar la información también implica que ustedes vean la estructura lógica que tiene ese artículo. Si tiene una introducción al tema, cómo desarrollaron los argumentos y qué conclusiones sacaron los autores de ese artículo. ¿Listo? No se me preocupen, tómenlo con calma, simplemente quiero que desmenucen ese artículo que ustedes van a seleccionar, ¿vale? Hagan todo el análisis que más consideren profundo, organícenlo si quieren en una tabla o hagan un texto donde a mí me quede claro que ustedes de verdad leyeron ese artículo. ¿Listo? Que ustedes entendieron qué fue lo que propusieron esos autores y a qué llegaron esos autores. ¿Listo? Y en el punto número 4, y no menos importante, ¿cómo les sirve eso para el tema que ustedes están trabajando? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona con el marco teórico que ustedes ya tienen? ¿Cómo se alinea con los objetivos de su propia investigación? ¿Sí? ¿Se conecta con la pregunta de investigación que ustedes mismos tienen? Entonces, como que traten de tomar esa información e integrarlo a su propuesta particular de investigación. ¿Listo? Se va a entregar un solo trabajo colaborativo en formato PDF que contenga la portada con todos los integrantes del grupo. Utilicen normas APA y la actividad equivale a 100 puntos. Como les hacía la reflexión al inicio, no dejen que la inteligencia artificial sea la que haga todo, sino que ustedes de verdad tienen que hacer el ejercicio de leer y redactar. No importa que su análisis de pronto no sea muy extenso, pero siempre y cuando ustedes demuestren que están haciendo el ejercicio, ¿vale? No sé si tienen preguntas. No sé si a Fabio levantaste la mano nuevamente o se te quedó levantada. Es la misma mano, profesora. Ah, pero bueno, aprovechando un asunto que veo aquí en el sílabus, aquí en el punto 3 se responde el resultado del aprendizaje del curso 3. ¿Se refiere que a la tarea 3? A ver, cuando ustedes entran a la guía, ¿cierto? A la guía que tienen, les dice específicamente el resultado de aprendizaje que queremos que ustedes logren con esta actividad, ¿sí? Permíteme y yo voy a proyectarles aquí la guía para que tú te des cuenta hacia qué resultado de aprendizaje le estamos apuntando con esta actividad. ¿Listo? Ustedes saben que si los cursos están organizados, nosotros proponemos en el diseño pues que ustedes van a lograr ciertos
ciertos aprendizajes y la actividad le apunta a lograrlo. ¿Listo? Entonces, a ver, mira, por ejemplo, compartir acá. Entonces, con el desarrollo de esta actividad, se espera que se alcance el siguiente resultado de aprendizaje. Y dice así, el estudiante estará en capacidad de fundamentar teóricamente e identificar marcos de referencias, rutas y metodologías de investigación para plantear proyectos y propuestas que generen aportes significativos a su disciplina del conocimiento, fomentando el diálogo y la integración de diversas perspectivas para enriquecer el proceso de indagación y gestión de nuevo conocimiento. ¿Sí? Entonces, ese es el que vamos a trabajar con esta actividad del curso. ¿Sí? No sé, nuevamente si di respuesta a su pregunta. Ah, bueno, también en la agenda del curso. Mira, aquí en la agenda del curso. Profesora. Mira, en la agenda del curso. Mira, en la agenda del curso también les dice resultado de aprendizaje del curso 1, resultado de aprendizaje del curso 2, resultado de aprendizaje del curso 3. Y aquí les dice cuál estamos trabajando en este momento. ¿Listo? Les dice cuál es el resultado de aprendizaje, les dice cuál es la actividad y les dice cuál es la evidencia de aprendizaje. Entonces estamos trabajando fundamentos teóricos, marcos de referencia, rutas metodológicas de investigación para el planteamiento de proyectos y propuestas en las disciplinas del conocimiento, cualquiera que sea, ¿no? Aplica para cualquiera. Como les dije, este es un grupo muy diverso. Tengo estudiantes de diferentes escuelas, entonces esto es un curso de fundamentación básica. ¿No? No sé si es clara la información. Sí, está clara. Listo, perfecto. Entonces, pues yo creo, bueno, me resta por decirles que este es un curso que pues les está exigiendo revisión, les está exigiendo leer, les está exigiendo pues como que sean muy estratégicos con el manejo de la información y yo creo que eso está bien para aquellos que se proyectan profesionalmente. Cada vez más la tendencia es a generar procesos de gestión de conocimiento, ¿sí? Y esto solamente se hace a través de la investigación. ¿Listo? Entonces, pues está de más recordarles que el tutor Pedro Gamero y yo, como directora del curso, tenemos nuestros canales de comunicación disponibles para ustedes. Escríbanos cuando tengan dudas. Muchos de ustedes me han enviado vía Teams sus proyectos, sus formatos, que quieren que yo les revise, que quieren que les dé una opinión y pues con el mayor de los gustos y en la medida de nuestras posibilidades, como van llegando las solicitudes, nosotros las vamos resolviendo, ¿sí? En el futuro, les digo, esto les puede funcionar muy bien como un trabajo de grado, entonces cada uno va haciéndolo en esa medida, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra intervención. La grabación va a quedar disponible. Sí. Profesora, una pregunta, por lo menos, ¿esos temas no tienen ninguna relación con los trabajos anteriores? Claro que sí. La metodología, pero el tema diferente. No, Fabio, como les mostraba en una diapositiva al inicio de la charla, estamos trabajando lo mismo, el mismo tema en todos los pasos del curso, ¿sí? En todos los pasos del curso. Por eso, ahorita la invitación es que ustedes tomen un artículo que ya hayan revisado en pasos anteriores del curso y lo profundicen, ¿sí? O sea, no tienes que traer un nuevo tema, no tienes que traer un nuevo tema. Vamos a seguir trabajando con lo mismo, ¿listo? Bien. Pero esta era mi pregunta inicial, ¿no? Que si era un tema abierto o no, le damos continuidad a los temas anteriores. Damos continuidad, sí señor, damos continuidad. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Viviana. Buenas tardes, tutora. Bueno, pues qué pena la ignorancia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer el laybook que tú nos mandaste ahorita. Con base a eso, pues discutimos las lecturas y participamos de manera grupal en el foro. Correcto, correcto.
Y creo que es hacer un recurso digital en Canva o como queramos sobre ese libro que estamos revisando. Correcto. Lo que no me queda muy claro es, dice, analizar el artículo de investigación, bueno, que puede ser de cualquiera de las clases anteriores que ya lo vimos, ¿cierto? Sí, correcto. Eso con base a nuestra pregunta de investigación en la idea 3, ¿sí es así? Sí, correcto. Es que ustedes en fases anteriores. No, yo entiendo. Sí, nosotros creo que en la 2 escogimos varios artículos que nos daba la biblioteca o la esta de la UNAM. Y con base a eso, de hecho, fue que escogimos nuestra pregunta problema o nuestro trabajo proyecto. Así es. Ahora, con base a esto, en el periodo anterior, entonces hicimos la pregunta, pero en la tarea anterior, la pregunta de investigación. Ahora, bueno, tenemos que ir a alguno de los artículos que de pronto ya vimos y con base a uno de esos artículos, compararlo con lo que nosotros ya tenemos, que es la pregunta de investigación. Exacto, exacto. Sí, van a hacer un análisis. Sí. Y qué pena. Y la jerarquización que se hace y la identificación que se hace es sobre este artículo que ya habíamos leído. Exacto. O con base a la pregunta de investigación que tenemos. No, la invitación es, seleccionan ese artículo, ¿cierto? Y lo van a desmenuzar, o sea, a leer muy bien, a sacarle toda la información. Todo lo que van a hacer en esta fase es en ese artículo que ustedes seleccionen, ¿sí? Que es un artículo ya publicado por alguien, que ustedes lo encontraron por allá en una base de datos como una publicación científica. Entonces, todo tiene que ver con ese artículo. La partecita final. Sí. Qué pena, qué pena. Sí, la partecita final es como que, bueno, ya desmenuzaron ese artículo, entonces, ¿cómo lo van a relacionar con su propio tema? ¿Cierto? Ok, listo. La pregunta es otra. La pregunta otra sería, digamos que los artículos obviamente los sacamos de la página de la UNAM, que nos ofrecieron allá. Sí. El artículo tiene que ser de ahí, de esa misma parte, no puede ser afuera, o sí puede ser un artículo, pues en una revista, un libro. Ah, ok, listo. Sí, el artículo puede ser consultado en cualquier base de datos. Los hemos invitado a revisar las bases de datos que tiene la biblioteca de la UNAD porque en realidad es muy robusta y es muy buena, ¿sí? Pero ustedes pueden consultar, por decir algo, en un Google académico o desde cualquier otra base de datos, no hay ningún problema, ninguna restricción. Ok, gracias. No, Viviana, a ti muchas gracias por tus preguntas, de verdad a todos les agradezco. El trabajo es colaborativo, ¿listo? El trabajo es colaborativo como viene siendo en todos los pasos del curso hasta el momento. Entonces, para que ustedes se pongan de acuerdo con su equipo de trabajo y puedan avanzar satisfactoriamente, ¿vale? Estamos muy recientes en la actividad, inició, si no estoy mal, ayer. Por ahí ya les abrimos los foros, entonces para que sean muy activos, no dejen para lo último, por favor. Hemos notado que muchas veces los foros empiezan a alimentarlos en la última semana y a nosotros como tutores nos queda muy difícil revisar los foros solamente en la última semana y darles todas las apreciaciones que les queremos dar. Sí, ya el tiempo se hace muy corto y llegan todos los foros a la vez, entonces no es recomendable. ¿Listo? Les agradezco muchísimo a todos su participación, su puntual asistencia. Cualquier cosa que necesiten, estamos para colaborarles. Sin más, entonces una feliz tarde para todos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora. Con mucho gusto, Fabio. Gracias a ti. Otra pregunta final. ¿Su merced no ha hecho retroalimentación o calificado el último trabajo, verdad? Estoy en la tarea. ¿Es importante tener en cuenta eso para esta actividad o podemos avanzar? Ustedes pueden avanzar. Sin embargo, pues como te dije, tienen hasta el 11 de mayo para entregar esta actividad y nosotros estamos en esta semana calificando el paso número 3. Entonces van a alcanzar a tener ahí algo de la realimentación. ¿Listo? Que por supuesto puede ser útil, ¿no? Entonces en eso estamos. Bien. Listo, entonces feliz tarde, que tengan un buen día. Les dejaré la grabación disponible en el aula virtual, ¿de acuerdo? Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.